Buenas tardes, vamos a dar inicio a este conversatorio sobre alimentación sin residuos de la asignatura Proyectos de Alimentación Alimentario Nutricional. Mi nombre es María Ignacia Miranda, soy estudiante de Nutrición y Dietética. El día de hoy me acompañan mis compañeros María Briones, Osiris Cerda, Fernanda Carreño, Felipe Figueroa, Ninosca Miranda y Karin Zamorano. Bueno, a modo de introducción, para introducir un poco esta cápsula de lo que se trata, tenemos lo siguiente. Una alimentación sin residuos primeramente nos permite reducir el plástico al optar reutilizar los envases en los que provienen los alimentos y disminuir la cantidad de residuos que mediante su descomposición liberan gases dañinos, siendo esto más amigable con el medio ambiente para así reducir la carga de contaminación que generamos al ecosistema. También permite un ahorro económico al reducir el gasto monetario asociado a la compra innecesaria de mayores cantidades de alimentos, además de dar un nuevo uso a elementos que terminarían finalmente en la basura. El 40% de los residuos que producimos en los hogares se componen de materia orgánica que podemos aprovechar para la elaboración de compostaje. Es importante que las personas conozcan la importancia de conocer de lo que se trata una alimentación sin residuos y cómo ésta se puede aplicar en los hogares para contribuir con la reducción de la contaminación. Nosotros, como equipo, realizamos una encuesta a la comuna de Puente Alto en una feria bastante conocida, en donde hicimos diversas preguntas para, más que nada, conocer cuáles eran los conocimientos que tenían las personas que asistían o concurrían a esta feria, ya sean compradores, vendedores, etc. Entre las preguntas más importantes, más relevantes, tenemos esta que es la primera, que se asocia al conocimiento sobre el significado de una alimentación sin desperdicios, donde tenemos que un 51,6% no tenía conocimiento sobre lo que significaba una alimentación sin desperdicios. Luego, la siguiente pregunta se asocia a los conocimientos sobre el reciclaje de alimentos, donde un 46,2% declaró que sí tenía conocimiento sobre lo que significa reciclar alimentos. Bueno, la siguiente pregunta, tenemos los tipos de alimentos que más se desperdician en los hogares, en donde las personas declararon que en su mayoría lo que más desperdiciaban eran frutas y verduras, con un 74,2%. Luego la siguiente pregunta, se asocia el reciclaje con los desperdicios de sus alimentos, donde un 64,5% declaró que no realizaba reciclaje de sus alimentos. Y la siguiente pregunta se asociaba a las técnicas de reciclaje de alimentos, donde tenemos que las personas realizaban abonos con las sobras de alimentos, compostaje, perdón, un 48,4% realizó el compostaje. Luego las personas que donan los alimentos que no utilizan fueron en un 12,9%. Luego las personas que destinaban las sobras de alimentos para la alimentación de animales fueron en un 25,8%, y las que no reciclaban los alimentos fueron en un 35,5%. Con esto damos por finalizada esta sección de preguntas. Ya realizamos el análisis y a continuación vamos a pasar a las preguntas que tenemos para este conversatorio. Le doy el pase a mis compañeras. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Osiris. Primero quería agradecer que puedan participar de este conversatorio, donde les tengo algunas preguntas para abordar el tema. Quería saber si algunos de ustedes saben qué consiste una alimentación sin residuos. Hola. Hola. Por mi parte, muchas veces se tenía la confusión de la alimentación sustentable con la alimentación sin residuos. Entonces, creo que es súper importante los resultados de la encuesta que ustedes realizaron, porque se correlaciona mucho con la confusión que existe entre la diferencia entre alimentación sustentable y alimentos sin residuos. Es súper importante, ya que ustedes se focalizaron en un grupo donde eran feriantes y personas que asistían a la feria, y sobre todo cómo los residuos, por ejemplo, de las ferias se pueden utilizar y a dónde va el destino de estos alimentos. De hecho sí. De hecho, hay una confusión
porque cada uno podríamos hacer una reducción de desechos directamente en nuestros hogares, o como igual se podrían poner de acuerdo en las ferias también para hacer compostaje. Hay un montón de alternativas que no se están ocupando por un tema de que falta conocimiento de cómo realizarlo. También quería saber si alguno de ustedes hace reciclaje en sus casas, o si ocupa menos residuos, o si ocupa alguna de estas técnicas. Ya, por ejemplo, en mi casa nosotros hacemos compostaje. Ya. El tema de los huevos, cuando hacemos huevos fritos, las cáscaras las molemos y las dejamos a los maceteros. Por ejemplo, ese es como nuestro subreciclaje que hacemos en la alimentación. Bueno, de a poquito siempre se empieza. Sí, por falta de tiempo es como lo que alcanzamos a hacer. De hecho, muchas personas no lo hacen por falta de tiempo, pero es súper fácil y súper rápido implementarlo. Sí, yo creo que es tener una organización, organizar los tiempos y ya de a poquito uno lo va logrando. Sí, alguien más que realice, no sé, o que separe cartones, vidrio, el tema de los envases. Nosotros en particular en nuestro hogar también realizamos compostaje, ya, pero al principio no lo realizábamos de la manera correcta, porque es difícil a veces encontrar información de cómo realizarlo, cuál es la técnica oficial. Entonces, primeramente teníamos problemas, ya que emitía diversos olores un poco extraños. Entonces, ahora con un poco más de investigación, estamos realizándolo de la forma correcta, con las capas correspondientes, pero claro, siempre existe este problema de que la gente no tiene muy claro cuál es el procedimiento que tiene que cumplir para que resulte este compostaje. Yo he conocido personas también que lo han intentado, pero han tenido el mismo problema, que les falta información, no saben cómo hacerlo. Entonces yo creo que esto es lo que falta, quizás que se enseñe un poco más a la gente a cómo realizar este tipo de técnicas de la forma correcta. De hecho, debería haber, de hecho hay información, pero debería ser como más fácil, más clara, porque el tema de lo que tú dices de los olores es por un tema de que no tiene ventilación, porque tiene que tener buena ventilación para poder lograr el compostaje, y también lo de las capas, también tienen que tener capas de residuo orgánico y capas de hojas secas para que pueda resultar y así no atraer bichos, porque muchas personas no lo hacen por eso, porque dicen me va a traer bichos o los olores, pero si uno se informa bien, resulta, y de hecho reducimos pero muchísimo lo que son las basuras que se sacan de los hogares, y ahí estamos haciendo reciclaje y estamos ahorrando también. Claro. Ya. Perdón que interrumpa, ¿Sí? pero ustedes hablan, por ejemplo, de hacer el proceso de forma correcta. ¿En qué consiste el proceso correcto? A lo mejor nos podrían explicar cómo se hace de manera correcta y qué es lo que se puede poner o no de todos los desperdicios que genera nuestra cocina. Ya convengamos que acá el tema central de hoy día tiene que ver con, de alguna manera, darle una vida, un mejor uso a todos los desperdicios que generamos en la cocina. Y en la cocina generamos desperdicios que son plásticos, latas, cartones y los residuos orgánicos, que ustedes mostraron ahí que van para residuos, para consumo de animales, pero cuando uno decide hacer un compostaje, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? Ahí, María, ¿cómo lo hacen bien en tu casa? Cuéntanos. Nosotros en nuestro caso lo realizamos por capas. Primeramente, tenemos distintas capas. Primero tenemos que disponer de un recipiente, ya idealmente que sea de madera, que encontremos en nuestro hogar, y vamos a tener distintas capas. En mi caso realizamos primero la capa que va en la parte de abajo, que es la base, que sería la capa marrón, que está compuesta de ramas y hojas secas. Luego viene la parte en la que nosotros vamos a recolectar todos los residuos que tengamos de la cocina,
ya sean cáscaras de frutas, cáscaras de verdura, etcétera. Todos esos residuos que quedan de la alimentación van en la siguiente capa, a continuación de la capa de ramas y hojas. Luego de esa capa van los restos de césped, de poda, de malas hierbas que encontremos en el jardín, y sobre esa va una capa de tierra, que puede ser tierra de hoja o tierra que tengamos en el jardín. Entonces, de esta forma vamos a armar la costera con capas, con distintas capas, una de otra, y vamos a dejar pasar el tiempo a continuación para que se vaya produciendo todo este proceso de descomposición orgánica. ¿Ya? Eso es básicamente la técnica que hemos encontrado en nuestro hogar. Yo quería agregar algo que puede ser también la ventilación, que se le hacen unos hoyitos al envase que se ocupa para la ventilación, y también se le puede poner una rejilla encima para, más que nada es para los bichos, o los gatos, o para que no se acerquen otro tipo de animales. Quería también preguntar si es que no han empezado una alimentación sin residuos, o sea, o bajar un poco el porcentaje de estos residuos en los hogares, ¿qué es lo que no se los permite o por qué no lo han hecho todavía? Yo quiero hablar. Lo que pasa es que en mi caso particular y mi familia, donde nosotros vivimos, un caso especial, no sé si a todos les pasará, pero los centros como de reciclaje, o sea, nosotros tuvimos mucho tiempo tratando de reciclar, separábamos, los llevábamos a los contenedores, pero después nos dimos cuenta que era en vano, porque llegaba el camión de la basura y lo mezclaba y los tiraba a la misma basura. Entonces fue un poquito de frustración la que sentimos, entonces en base a eso mismo decidimos como dejar de hacerlo porque era perder tiempo, la verdad. O sea, por muchas ganas que tuviéramos, la verdad yo vivo súper lejos como de la ciudad en sí. Entonces, como cualquier centro que tuviera, me quedaba muy lejos y estaba como bien difícil poder hacerlo. Entonces siento que esas cosas, a la mayoría de las personas quizás que les pasa lo mismo, las termina frustrando y termina siendo el hecho de que no reciclan por lo mismo. Entonces eso yo creo que principalmente puede ser, en mi caso, la frustración por la que no lo hago actualmente. Pero obviamente me gustaría. Claro, una desmotivación. A mí igual yo también dejaba los envases, los plásticos, los vidrios, lo iba a dejar, y cuando veía que estaban amontonados hasta arriba y no lo habían sacado en semanas, yo decía, pucha, ¿por qué los llevo si no los van a sacar? No van a estar botados, de hecho se utilizan más como basura. Exacto, y eso mismo termina siendo como un basural más que otra cosa, entonces la misma gente termina como aburriéndose del hecho de que reciclar, que sea algo como más, más ayuda para el ambiente, termina siendo peor. Entonces yo creo que eso es como lo principal, y yo creo que la mayoría de las personas quizás les deben estar pasando lo mismo, y si lo están haciendo quizás todavía no se han dado cuenta. Entonces yo creo que también va en un problema como municipal, yo creo que depende mucho de las comunas. O sea, por ejemplo, lamentablemente el sector oriente tiene como los mejores beneficios respecto a eso. Entonces hay muchas comunas que quedamos al otro lado y no se nos da la oportunidad de hacerlo. Entonces, para poder hacerlo, quizás tendríamos que ir al otro lado de Santiago para que realmente se realice esto. Eso es lo De hecho, fundamental. deberíamos apelar a los municipios para que ellos, hacer como una presión para que ellos puedan ir a retirarlo, o que supervisen que no se lo lleve el camión de la basura. Claro, que exista un compromiso municipal, o sea, no municipal, yo creo que debería ser del Estado, que debería existir algo, un ministerio, algo que realmente se encargue que esto se cumpla, porque si lo dejamos a favor de las comunas, claramente esto no se va a cumplir, o sea, para unos sí, para los otros no, entonces nos falta bastante por avanzar, creo yo. No sé si alguno más piensa lo mismo que yo. Sí, pensamos lo mismo. Y de hecho eso avanzaríamos mucho si la gente se da cuenta que está limpio, que se mantiene la limpieza al hacer esta acción. Exacto. Otra de las preguntas, ¿qué técnicas utilizan en sus casas, así como hogareñas, para disminuir los residuos alimentarios en su hogar? Me refiero así como cuando queda una comida de un día para otro y queda bastante y no botarla. A eso me refiero con hogareña. Bueno, nosotros intentamos siempre cocinar lo justo y necesario.
para evitar el desperdicio de los alimentos, porque aquí igual son muy regodiones, entonces, no, que los fideos se ponen malos, o que la comida precalentada, no. Y es como principalmente eso, la verdad, cocinar con las medidas exactas, porque aquí somos 4 en la casa, entonces ya saben las medidas y no sobra nada. O el mismo tema de las legumbres, de que siempre son para 2 días, y ahí tampoco se desperdicia nada, pero es como esas son nuestras técnicas aquí en la casa. Ahí está súper bueno porque hay muchas personas que sí votan demasiado. Esta comida ya no me sirve, más de la mitad y se fue a la basura. Sí, también. A mí me Otra, gusta comentar un poquitito, yo creo que en verdad lo importante que es el ser consciente al momento de todo el proceso productivo que genera nuestra cocina, ¿no? Desde la compra, una compra planificada, y que de repente nos encontramos, si yo soy consciente al momento de comprar, de repente somos seducidos por cosas naturales que vienen de envases plásticos que en verdad están de más. Yo he visto naranjas sin peladas adentro de una bolsa plástica. Yo puedo entender que de repente, claro, uno compra cosas que son fuera de temporada, ¿no? El choclo, las arvejas, que vienen, porque las voy a poder mantener un tiempo. Pero hay algunas que en verdad se pierde el sentido. Yo creo que por una parte es esencial que uno planifique y puedas comprar alimentos en forma natural, tal como decía ahí la compañera, preparar lo justo, no perder comida, y si me queda comida, bueno, congelar, porque en verdad una buena técnica de congelación no debiera alterar tanto el valor de los alimentos ni su sabor. Queda malo cuando uno lo hace mal. O sea, hay que congelar, apenas se enfría la comida, congelar, guardar, etiquetar en nuestros refrigeradores, tener comida, lo que es bastante práctico en los tiempos modernos, tener listo preparado. Y bueno, yo les cuento, en mi casa yo tengo una vermicompostera que la preparé yo misma. La hice con un tarro de aceituna. Yo vivo en Tiltil, entonces acá los aceituneros usan unos bidones grandes, y uno que se fracturó me conseguí uno por ahí con el taladro. Le hice puro hoyito, lo puse en el fondo del patio y lo hice tal cual ahí como nos contó María. Lo puse arriba de una rejilla y puse un poquito de rama y voy echando, pero en verdad le echo de todo. Ya, le echo de todo, le echo papel, me dijeron no le eches naranja, le echo de todo. Y cada cierto tiempo, una vez al día o más, en verdad, mentiría si digo que lo hago todos los días, lo hago cuando me acuerdo, le pongo tierra encima o más hojas porque, claro, porque pudiera generarse un poco de mosca y todo, pero en verdad no tengo. Yo igual la tapo, ya la tapo para que no entre en vectores. Y la mojo. Le echo cada cierto tiempo, mira, la misma agüita donde lavo las lechugas, por ejemplo, esa agua yo no la boto, la echo a las plantas, la echo a la compostera. Entonces, es increíble la cantidad de basura que menos que boto. Yo antes botaba, por mi barrio pasa 2 veces a la semana el camión recolector. Y yo antes botaba las 2 veces a la semana. Y ahora en verdad voto una vez a la semana y a veces ni siquiera alcanzo a llenar el tarro. Y es porque se recicla, se reutiliza, se va a consumo animal y se bota lo estrictamente necesario, que en verdad ya no se puede, se regala, bueno, pero la verdad es que yo creo que si todos tomamos, nos planificamos un poquitito en pequeñas acciones, podemos contribuir notoriamente a generar menos desperdicio. Así que bueno, esa es mi experiencia, les quería comentar, porque yo creo que lo más gratificante para mí es cuando pasa el tarro a la basura y mi bolsa, mi tarro va casi vacío. Eso. de hecho, he escuchado a mucha gente que me ha comentado eso, de que los residuos le bajan muchísimo, lo miden con las bolsas de basuras que sacan. Y ya ahí tenemos un reciclaje que sería la misma bolsa de basura que estamos ocupando. Y también un ahorro, porque así uno compra menos, y también el abono que se ocupa para las plantas, al final todo aquí se ocupa. También me gustaría recalcar que también se pueden apoyar a las pymes que tienen venta a granel de productos. Al menos yo cuando compro, lo voy a dar como dato, compro mi detergente, yo compro uno que se llama Al Gramo, y se vuelve a reutilizar, tengo que llevar el envase, porque si no lo llevo me sale mucho más caro.
Entonces, llevo el envase, también uno puede llevar su envase para las lentejas, para los porotos, para todas las legumbres, el arroz también. Entonces, igual sería bueno fomentar para que las pymes puedan, las que venden a granel, puedan salir como al mercado, pero con mayor impacto. Yo quería comentar algo. Yo agradecer como a las chiquillas, porque también en este proceso de entender y de justificar el por qué es importante poder intervenir desde este enfoque de alimentación sin residuos, también uno aprende como profesora. Entonces, hay que estar acá con todos ustedes, con la profesora Carmen Gloria, ya también generan buenas prácticas que uno piensa que también nos permiten como poder llevar a cabo todo este procedimiento, entendiendo que estamos en un tiempo bastante rápido y que tenemos poco tiempo para hacer hartas cosas. Entonces yo creo que ese es como el lema, el mensaje de que independiente de que estamos todo el mundo actuando como pulpo en distintas partes, en distintos momentos, que sí se puede realizar teniendo acciones bastante como importantes y que van a tener un efecto bastante real, como por ejemplo la planificación y lo que mencionas acá, Osiris, de incorporar a las pymes que tienen este nuevo sentir de ojalá construir un mundo mejor, que en realidad también se relaciona con lo que nosotros hemos hablado en clases del objetivo de desarrollo sostenible, cómo desde ahí, desde un marco conceptual de las políticas públicas, se baja directamente a la importancia de llevar a la práctica estos temas. Eso. Yo quisiera complementar brevemente ahí y decir que en el fondo, cuando uno, lo que decía yo, como despertar de conciencia de lo importante que es, porque bueno, uno después ocupa la tierra que genera tu compostera, a veces salen cositas ahí, van semillas y se abre la vida sola, ¿no? Yo pienso lo criminal que es que yo bote esos residuos orgánicos si a la tierra todo el tiempo le estoy quitando su capa vegetal, la tierra está produciendo alimentos y yo todo el tiempo estoy tirando todo esto, esta masa vegetal, la tiro envuelta con plástico, con, no sé, con latas, en el fondo la vuelvo inutilizable. La verdad es que poco a poco voy matando el planeta. Si esa capa vegetal tiene que volver a lo que es, con todo el consumo alimentario del mundo, todo ese desperdicio, vegetales, se van a mezclar con los otros, la verdad es que, claro, ahí tenemos todo desvestido, ¿no? Uno ve los terrenos sin agua, sin capa vegetal, y es porque la capa vegetal no la estamos devolviendo a donde pertenece. Y esta misma tierrita que sacamos de nuestras composteras, las devolvemos a nuestros jardines y es un pequeño aporte. Pero claro, si lo hiciéramos en gran escala, probablemente tendríamos una capa que conservaría el agua y que bajaría la temperatura del planeta, y son granitos de arena que se van sumando y sumando, ¿sí? Eso. Sí. De hecho, el impacto emocional para uno por estar contribuyendo es súper lindo. Cuando la gente empieza con esto, después dice, me encanta lo que estoy haciendo, porque se sienten importantes para el planeta. Claro, más natural. De hecho, cada uno lo es, pero sí, el contribuir lo hace mucho más importante. Seguiré yo con algunas preguntas, ¿me escuchan? Mi nombre es María Belén Briones y continuaré con algunas preguntas, pero que están más relacionadas con su opinión. ¿Ya? Ya. Como primera pregunta, en la actualidad, ¿ustedes creen que existe conciencia sobre estos desperdicios alimentarios? Si la gente es consciente de los desperdicios. Por mi parte, estoy dividida. O sea, creo que existe conciencia, pero el que hacer el día a día, yo creo que nos come. Pero yo creo que puede
como conciencia. Yo creo que existe, que estamos conscientes, dado que son temas que solo prenden las noticias, ver lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial. Yo creo que lo importante es darnos tiempo para poder tomar estas acciones y poder ejecutarlas más allá de las conversaciones bonitas que vamos a tener. Yo creo que lo importante es tener la acción directa. ¿Alguien más quiere comentarlo? ¿Dar su opinión? Yo opino lo mismo, o sea, sé que hay una conciencia, que la gente sabe que es malo el tema de no reciclar o de botar tanto desperdicio, pero la diferencia es que no lo aplican en el día a día. Saben que están haciendo un daño, pero aún así no lo aplican. No se dan el tiempo. Exacto, por ejemplo, yo estuve 2 meses en el norte y es increíble que mi abuela no sabe nada del tema del reciclaje, pero aún así ella lo hace inconscientemente. El tema de, ella tiene su invernadero y todo lo que ella saca lo va congelando, porque en sí es algo grande que tiene, entonces todo lo congela, pela zanahoria, tomate y eso en vez de tirarlo a la basura, se los da a los animales, a las gallinas en este caso. O lo mismo lo usa como abono para las mismas plantas que tiene. Entonces, yo creo que eso depende de cada persona. Porque, por ejemplo, ella es del campo y todo, y ella no tiene información ni nada del tema del bien que le está haciendo el país. Y allá es increíble porque en el norte falta el agua y todo, pero la gente no sabe el por qué. Y es fuerte igual vivir allá, porque uno ve es todo seco. Entonces, ver sectores verdecitos y es solamente porque las personas, ellas mismas, se sacrifican para mantenerlo. Claro. Yo vivo en Rancagua, en un pueblo, y desde muy chica que veo a mi abuelo que, o sea, inconscientemente, todas las cáscaras de las papas y todo lo echaba en un tarro, porque él tiene un cerro, y después en la tarde lo iba a dejar al cerro, pero la tiraba así al suelo nomás, sin importar como... Y siempre me decía que era mejor para las plantas. Pero inconscientemente hace el tema del compostaje sin así como tener como el cuidado adecuado, pero siempre devuelve lo de las papas al cerro. La sabiduría de las personas mayores, ¿no? Eso mismo iba a decir. Claro. Mi abuelo en ese sentido hace lo mismo. Acá hicieron como un hoyito en la tierra y empezaron a hacer compostaje. Y ya llevamos como 3 años haciéndolo. Y es increíble cómo uno reduce su desperdicio alimentario. Pero claro, ellos no lo hacen como por el cambio climático, no lo hacen pensando en eso. Es como más en las plantas, en la vida de las plantas, en que se den mejor y todo ese tema. Increíble. Bueno, yo creo que un poquitito por honor al tiempo, estamos en la hora, ya vamos cerrando. No sé si alguien quiere hacer una última intervención y un cierre pequeño. Una última pregunta. Más que pregunta, a lo mejor una reflexión final. Si alguien quiere decir algo que no haya sido dicho. Sí, ya. Para finalizar, les dejaremos material educativo que realizamos como grupo en relación a los residuos alimentarios, para que ustedes los puedan ver, se puedan informar, puedan aprender, porque también hay un ejemplo de cómo hacer compostaje. Entonces, sería bueno que ustedes lo revisaran con detención. Muchas gracias, muchas gracias. Lo vamos a dejar acá en el link abajo para que las personas que vean este conversatorio lo puedan revisar. ¿Sí? Bien. Okay. Muchas gracias por participar y bueno, en verdad esperamos próximamente tener otra conversación tan interesante como esta.